Esto que te voy a hablar es algo que muy seguramente me hubiera gustado saber hace exactamente 13 años, desde que inicié en el mundo del marketing digital, y que claramente esto me conllevó a aprender y a poder aplicarlos dentro de mi negocio, y es cómo crear una oferta irresistible. Si aún no lo sabes hacer o si aún tienes dudas de cómo hacerlo, quédate en este video porque te voy a explicar paso a paso qué es lo que debes de tener en cuenta y cómo lo puedes hacer. Y no olvides claramente suscribirte ahora, darle un like y activar la campana de notificaciones. Así que empecemos. Bien, lo primero que te voy a decir en relación a cómo construir tu oferta es tener en cuenta los siguientes puntos para que pues así mismo lo puedas desarrollar. En principio, algo que a mí me rompió realmente la mente y me hizo pensar también cómo construir una oferta irresistible fue pensar en si tu oferta no vendes porque no transforma. Entonces ese es un aspecto bastante importante que lo debes de considerar y debes de entender que si tu servicio no hace una transformación, pues no está cumpliendo realmente con un objetivo. Dicho eso, entonces, ¿qué debes de hacer? O sea, aquí es donde viene la gran pregunta, la gran incógnita de qué debo de realizar, cuáles son los pasos. Entonces te voy a explicar aquí cómo crear una oferta irresistible. O sea, esto justamente es el paso más importante para que sepas realizarlo y que así, al final pues encuentres a ese cliente ideal. Muy seguramente tú estás pasando por esto y es justo lo que estás necesitando, y para ello te voy a explicar qué sí es y qué no es una oferta irresistible. Cuando hablamos que no es una oferta irresistible, no es un descuento, o sea, ojo con eso, o sea, principalmente no es un descuento. Tampoco es un 2x1, o sea, no, definitivamente no. Ahí también pues entran muchas personas a equivocarse y a cometer pues, esos errores. Y no es agregar más tareas o entregables, o sea, no tienes que dar más valor o dar más información para de esa manera satisfacer la necesidad de tu cliente, no. Pero sí que es, y aquí te lo explico para que tomes nota. Una oferta irresistible es una promesa clara, o sea, de qué es lo que tú vas a conseguir o qué es lo que tú vas a lograr, y que así mismo la persona entienda que tú vas a lograr un resultado, vas a lograr una transformación. Eso también, ¿a qué traduce? De que tú ya tienes un camino probado, que ya tienes un proceso claro, y de esta manera pues vas a generar una transformación específica. Todo esto bajo un riesgo que pues va a ser totalmente bajo. Ya entendiendo lo que sí es y lo que no es, ahora, ¿qué es importante entender? O sea, ¿qué es súper clave en este caso? Que debes de partir hacia la diferencia, y sobre esa diferencia de lo que comúnmente siempre pasa y lo que pues podrías hacer en este caso. Una oferta común dice, no sé, desarrollo una web, te hago gestión de redes sociales, te hago ads, te hago SEO. Entonces esto no es lo que deberías de estar haciendo. Debes en este caso de enfocar una oferta irresistible que pueda decir: construyo un sistema que te genera clientes diarios sin depender del algoritmo. Entonces ese justamente es el que yo utilizo y lo comparto contigo para que entiendas la gran diferencia de pasar y decir que una oferta común dice, como un servicio suelto, a realmente dar un complemento y una solución. Todo esto pues obviamente tiene que definir y pensar en algo sobre qué es lo que tú vas a necesitar, y eso es exactamente los elementos de una oferta irresistible que sí debes de considerar y debes de tener en cuenta. Lo primero es hablar acerca de la transformación. Cuando hablamos de una transformación, es exactamente una promesa que tú estás generando para que así mismo pues se pueda cumplir. Es decir, lo que el cliente realmente va a comprar es eso, una transformación. Un ejemplo que aquí tengo es: convierto tu negocio, mira, tu negocio en una máquina de leads que trabaja 24/7 para ti. Esa es mi oferta y la que vengo trabajando desde varios años, y es la que me ha permitido generar una oferta irresistible. Ahora, existe un mecanismo único. Ese mecanismo único es poder determinar lo que te va a diferenciar del resto. Es decir, que tú vas a partir de un punto A a un punto B. Ese es el camino del logro. El camino obviamente lo vas a desarrollar con tu metodología, pero algo importante es que si en este caso tú arrancas de cero o arrancas con obviamente un aprendizaje, cuando lleves a esta persona al proceso de la etapa B, pues está pasando claramente una transformación. Eso es importante y es lo que debes demostrar.
Número 3, los entregables claramente son un proceso importante que debe complementarse y que deben ser parte de ello. ¿Qué te recomiendo que no hagas? No tengas actividades sueltas, sino ten una estructura clara con respecto a todo lo que tú estás desarrollando o estás haciendo en tu proceso. Para esto, obviamente, como punto número 4, deben de existir unos elementos de riesgo invertido. ¿Qué quiere decir eso, Nick? ¿Cómo tú puedes agregarle para quitarle el miedo a tu cliente? Entonces, claro, alguien que desconoce y no sabe quién eres, pues lo primero es que va a pensar es por qué debo de invertir, ¿sí? O debo de gastar mi dinero para que realmente pues, pueda contratarte. Uno de ellos, como ejemplo, que te ofrezco o te brindo aquí, es de tener una garantía de acompañamiento. Es decir, tú defines, aquí generalmente son 90 días que puedes acompañar a esta persona a tener esa transformación. También de brindarle un soporte directo, generalmente es a través de WhatsApp o a través de canales de mensajería, de tener una auditoría mensual, que esto pues va a permitir obviamente ver la evolución de ese proceso, y de tener una primera semana gratis. Esto es un gancho súper importante que al final no todo el mundo lo hace. Y no avanzamos si no logras X resultado en determinado tiempo. Entonces, estos son los elementos que a su vez, si los incorporas, va a generar bastante atracción y bastante interés. Como número 5, algo que muchas veces se deja a un lado es poder tener una prueba social estratégica. ¿Qué quiere decir esto de una prueba social? Que muchas veces necesitas mostrar historias cortas de tus procesos, de tus resultados y también de pantallazos reales. Obviamente, ves de calificaciones, agradecimientos y un montón de cosas más. Ejemplo, cuando tienes agendamientos reales, cuando captas en frío, ¿sí? En una conversación, cuando tu WhatsApp está explotando de conversaciones y de personas interesadas, o cuando tienes un embudo funcionando. Y por último, cuando están escalando tus clientes, o sea, cuando realmente están consiguiendo esos grandes resultados. En el punto número 6, algo que va a multiplicar el valor sin aumentar tu carga de tu oferta es que puedes entregar elementos adicionales. ¿Qué elementos genero yo? De tener plantillas, de tener scripts, de tener un mini curso, de tener clases grabadas, de tener unas guías y de tener un checklist. Esas son herramientas que te van a permitir obviamente pues mejorar muchísimo más lo que quieres comunicar y encontrar muchísimos más resultados pues frente a lo que estarías proyectando. Esto traduce a algo muy importante y es haz lo imposible de rechazar, o sea que esta oferta sea casi que ni siquiera te permita pensar en la decisión que vas a tomar. Tu oferta, si tiene estos 6 elementos que te acabo de enseñar, pues obviamente se va a volver innegable, o sea, va a ser algo que realmente es muy difícil de rechazar. Entonces, para esto, yo tengo un caso con un cliente que pasó de 0 citas a 25 en 14 días, en donde construí todo un proceso de atracción de, obviamente, de clientes potenciales, de convertirlos y nutrirlos. Todo esto con un sistema para que este proceso, pues obviamente tenga un resultado, que fueron las 25 citas en 14 días, de tener un costo por lead bajo, es decir, que prácticamente la inversión aumenta porque pues tienes más leads calificados y que ya no dependes de Reels para obviamente comunicar lo que necesitas. Esto que vemos aquí, obviamente es bien importante tenerlo en cuenta, pero ojo, si tú quieres que te ayude, en este caso a crear una oferta irresistible para tu negocio, pues lo único que tienes que hacer es agendar en el enlace que dejo aquí abajo de este video y allí pues vamos a poder trabajar en equipo. Voy a darte una información y voy a explicarte exactamente de manera tal que tú puedas ver que aquí en este caso Nick va a entender, va a brindarte una solución a ti como cliente y tú como cliente me vas a expresar justamente ese dolor que te estás presentando en tu negocio. Dicho esto, nuevamente ve al enlace que vas a ver en la descripción. No olvides claramente seguirme, ver la información, suscribirte aquí en mi canal y de alguna manera si tienes alguna duda o pregunta puedes comentar o generar un like. Eso pues te lo voy a agradecer mucho. Así que todo esto que te he enseñado pues no olvides aplicarlo en tu negocio, ver realmente pues toda esta transformación y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.